¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver el día de hoy el tema de la toma de decisiones y soy el doctor Ernesto Alvarado. Ojalá puedan suscribirse y en su caso darle like a la presentación. Muy bien, pues entonces una vez concertado el tema, toma de decisiones, pues haré un breve contexto de la importancia de la toma de decisiones. Siempre vale la pena y es relevante dar inicio, por supuesto, con el contexto que tiene la toma de decisiones como un tema relevante y central, en donde todos los días tomamos pues muchas decisiones, más de 400 decisiones. Algunas son decisiones relevantes, otras tienen menos relevancia y otras son muy irrelevantes. Sin embargo, todas las decisiones van contando, algunas las hacemos de manera prácticamente automática, algunas prácticamente con poca reflexión y otras sí requerimos, por ejemplo, un contexto amplio de la información. Tenemos que tratar de tomar las decisiones con objetividad y realismo, identificar los principales factores tanto internos como externos que puedan estar obstaculizando el análisis de ese tipo de decisiones, de las opciones que vamos a tener, el desarrollo de las propias alternativas que tendremos para realizar esta toma de decisiones, el proceso y el hecho de la propia decisión, cuál será ese proceso que tenemos que estar elaborando, la ética en la toma de las decisiones y también la responsabilidad social en la toma de las mismas. De manera breve, recordemos que importante las definiciones y en ese sentido la definición propia de decisión pues es una determinación definitiva adoptada sobre un asunto o una cuestión. Y otra que se encuentra relacionada pues va a tener que ver con esa firmeza, esa seguridad o en su caso la determinación con la que vamos a estar eligiendo una cosa o un servicio o algún tipo de elemento que pueda servirnos para la consecución de objetivos, tanto personales como de orden empresarial. En ese sentido, entonces, ya con base en estas definiciones, como una determinación definitiva en donde adoptamos una preferencia sobre una opción que sobre otra o sobre una opción que sobre otras opciones. A veces tenemos muchas opciones. Lo ideal, bueno, pues es tener la información adecuada para poder tomar las decisiones correctas y a veces con poca información y con mucha intuición y con muchos elementos de carácter objetivo. Sin embargo, siempre es importante determinar también que ese proceso de toma de decisiones pues va a presentarse cuando existe un conflicto entre dos o varias circunstancias que tendremos que estar enfrentando, ya sea de manera personal o de manera colectiva en una institución, en un centro de salud, en una unidad de medicina. Y por supuesto también tenemos niveles en relación a la importancia de esa toma de decisiones, que recordemos que es un proceso que es importante y que es inherente a la vida de cada uno de nosotros, de cada ser humano, pero también de las organizaciones, y que es a través de esas elecciones que vamos tomando de manera cotidiana, de manera reflexiva, de manera consciente, de manera objetiva, en donde vamos marcando nuestro camino como personas, pero también vamos marcando el camino para el logro de los objetivos y las metas institucionales en el caso de una organización privada o de un ente público, de un centro hospitalario. Dicho lo anterior, es un elemento importante que determina cómo nos movemos. Realmente las decisiones generan acciones y esas acciones nos definen como personas, nos definen en grupos colectivos, nos definen en asociaciones, en sindicatos, en empresas, en la industria, en los sectores, incluso a nivel de hábitos, de costumbres y de cultura en un país. Así que estas mismas se relacionan con todos estos elementos a los que ya me he referido. Sin embargo, en el ámbito personal, pues tendremos que tomar estas decisiones y estas decisiones cuando tenemos la posibilidad, dónde voy a trabajar, si tenemos 3 o 4 opciones, si estamos mejor preparados, si tenemos más herramientas, más técnicas, si tenemos mucho mayor posibilidad de resolver problemas, podríamos tener un contexto mucho más amplio de opciones para decidir a dónde quiero trabajar. O en su caso que alguien quiera realizar algún emprendimiento, ser emprendedor, emprendedora, pues entonces también dependiendo el ámbito de la experiencia, del conocimiento, de la circunstancia, del contexto, de las posibilidades de inversión,
de un contexto nacional, de un contexto global, qué tipo de emprendimiento podemos hacer según nuestras propias capacidades, nuestras habilidades y por supuesto nuestra voluntad de echar a andar ese tipo de emprendimientos desde una perspectiva ya no solamente de trabajador, sino desarrollar nuestras propias posibilidades en una persona moral o en una persona jurídica colectiva, esto es, en una empresa pequeña, una empresa media, una empresa grande, según corresponda el desarrollo de la misma. Y ya en este ámbito, en el ámbito de los centros hospitalarios y de las empresas, pues existen también tomas de decisiones. Una vez que se conforma un ente público por parte de un Estado en donde se tiene un decreto de creación o existe una obligación constitucional, o en su caso que se crea un organismo privado como un hospital privado o en su caso un hospital público, pues ya vamos a ver que esas organizaciones requieren información estratégica para percibir los cambios, lograr su misión, lograr su visión y en su caso tomar decisiones y afrontar aquellos riesgos con el menor grado de incertidumbre posible. En ese sentido es muy importante la estructura ya en una organización o en un ente público, en un centro hospitalario, para lograr que la alta dirección tome decisiones de carácter estratégico. Por supuesto, en el nivel táctico tendrán que tomarse las decisiones en el nivel meso, en este nivel intermedio, y en el nivel operativo las propias, pero entendemos que la decisión de recursos, de los estados financieros, presupuestales, de la contratación de proveedores, de personas, recae indefectiblemente en la parte de la alta gerencia, de la alta dirección, o en su caso en alguna área externa que puede estarse vinculando según sea el tipo de institución, si es una institución municipal, estatal o federal, desde el ámbito gubernamental, o si es una institución privada que tenga una serie de estructuras en donde pueda tener regiones, en donde pueda tener áreas incluso de impacto, pues para la toma de las decisiones con base en estos niveles. Y por supuesto estas decisiones estratégicas tienen un impacto en el largo alcance, en el largo aliento. Y ahí entonces es importante pues ya el proceso que se determina a través de 6 grandes componentes. El definir el problema que estamos presentando. No es lo mismo un problema de qué color de zapatos me tengo que poner a un problema de qué personal vamos a contratar, a qué inversión voy a hacer como empresa, como institución o como persona, pues qué voy a estudiar, qué otro tipo de técnicas puedo desarrollar, en dónde quiero trabajar, en dónde voy a vivir, a dónde puedo desarrollarme de mejor manera. Entonces, definir claramente ese problema para poder identificar alternativas posibles. Y esa identificación tiene que ver con información, tener una serie de elementos informativos que nos den certeza de poder tener las opciones adecuadas. Entre más podamos estar planificando sin que la planeación y el análisis nos cause parálisis, pues es importante siempre detectar esas alternativas a la luz de la información, del comportamiento del mercado, del comportamiento cultural, de las leyes, de las normas, de las disposiciones de orden jurídico. Y en ese sentido, el tercer componente, pues prever aquellos resultados que estamos esperando con base en esas decisiones. Podríamos poner el ejemplo en donde hubo mucha incertidumbre para todos, personas, grupos, entes públicos, gobierno y también organismos privados, en donde tuvimos el confinamiento desafortunadamente por el COVID, en donde hubo muchas oportunidades, pero también muchos problemas. Y hubo que tomar una serie de decisiones desde la perspectiva personal, social, familiar, de grupos, de asociaciones, de instituciones y por supuesto de centros de salud o de unidades de medicina familiar o de segundo o tercer nivel, tanto privado como público. Y en ese sentido, una vez que estamos identificando la previsión de los resultados, pues tendremos que optar por una alternativa correcta, una alternativa objetiva que nos permita lograr precisamente aquellos resultados que hemos tratado de establecer. En el quinto punto establecemos el elemento de control en donde tomamos esa alternativa de decisión y vamos a tratar de controlar la alternativa que estamos tomando para que logremos los resultados y los objetivos a los cuales hemos estado sujetos para tomar la decisión. Si hemos decidido generar un emprendimiento para poner un pequeño negocio, una pequeña empresa, una persona colectiva, bueno, pues primero conocer el contexto, cuáles son las necesidades reales, no sentidas, porque a veces dicen, no, pues es que la gente puede consumir a o tal producto.
Posiblemente, pero si tenemos información de qué se consume, cuándo se consume, cuáles son los costos de logística, cuánto hay que pagar de costos fijos, de costos variables, qué tipo de personal, vamos teniendo ya un contexto mucho más amplio. Lo mismo pasa en el sector privado, en el sector público. Lo que deseamos es que con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el apartado dogmático del artículo 1 al artículo 29 constitucional, pues se van tomando esas prerrogativas, esas decisiones fundamentadas básicamente en esos derechos humanos que tienen que ver con la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, y de ahí los planes nacionales de desarrollo en el caso público y los planes estratégicos y de prospectiva en el caso de la iniciativa privada. Pero finalmente tendremos que evaluar qué tan bien nos fue con esa toma de decisiones, qué hemos aprendido de esa decisión que hemos tomado y si tenemos una decisión similar que se presente en el futuro, pues cuáles son los elementos que tenemos que estar considerando para reducir el grado de incertidumbre, el grado de riesgo e incrementar el grado de resultado. En ese sentido tenemos elementos básicos en donde por supuesto hay que identificar la objetividad a la que ya me he referido, pasar a las acciones, a la gestión adecuada de esa propia toma de decisiones, reflexionar hacia dónde estamos yendo con esa toma de decisiones, de estar, de no estar, de estudiar, de trabajar, de dejar de hacer, de ir a vacacionar, de contratar, de capacitar al personal, de hacer un role playing dentro del propio centro hospitalario, la organización público-privada, y entonces tenemos que tener información para poder reflexionar y que sea una reflexión en relación a la acción y que tenga características de objetividad. Podemos tener unas herramientas como el árbol de objetivos y el árbol de problemas que nos darán causas y efectos y que de ahí podemos tener alternativas de solución, considerando siempre estos elementos. Ya platicaremos más adelante de este tipo de soluciones en relación al árbol de problemas y árbol de soluciones, en donde efectivamente pues tendríamos varias soluciones que podemos estar determinando con base en las causas y en los efectos, en donde estamos identificando de manera clara ese problema al cual tenemos que hacer frente y tomar decisiones de manera personal, de manera colectiva o de manera institucional. Sin embargo, también un elemento central es la ética en la toma de decisiones. Por ejemplo, una empresa o en el caso de un centro hospitalario, pues no podemos vertir los materiales contagiosos en una alcantarilla. Tenemos que tener procedimientos que involucran características éticas y de responsabilidad social, tal como lo refiere la propia norma ISO 26000 de la International Standardization Organization, de la famosa ISO. Con esta 26000 da certeza a esa responsabilidad social y un término de cada una de las circunstancias que tenemos que estar analizando. Cierro la breve introducción en relación a el autor Bono, que nos da en su obra las 6 medallas de valor, en donde las instituciones públicas o privadas pueden emular a estas características, en donde empieza con las medallas de oro, en donde refiere que lo importante es la persona que trabaja dentro de la institución, pero también la persona que recibe productos, bienes o servicios de manera directa o de manera indirecta. Segundo, la medalla de plata, en donde estamos considerando la organización, el poder de la organización, la misión de la organización, la visión de la organización y darle certeza a cada uno de esos objetivos estratégicos y específicos vinculados a las metas, a las responsabilidades y a los actuares de las personas, de los servidores públicos o de los asociados y los colaboradores. Tenemos una tercera medalla, la denominada medalla de acero, en donde es importante el elemento de la calidad percibida desde actores internos y actores externos para satisfacer esas necesidades. Y también tenemos una medalla denominada medalla de cristal, en donde la idea es que se contemplen esos cambios que regularmente pasan en el contexto, pero que también pasan al interior de una organización o de un centro hospitalario y que puedan dar certeza precisamente a adaptarnos a esas circunstancias cambiantes. Tenemos la quinta, que es la medalla de madera, en donde la idea es este sentido hoy que tenemos de la ecología, ¿verdad? De salvaguardar el planeta, que es el único que tenemos, y que es muy importante esa perspectiva que refiere Eduardo Bono en relación a esta medalla de madera o la parte ecológica.
Y finalmente la medalla de latón, esa medalla de latón en donde tenemos que ver cuáles son esas percepciones, esas personas que están trabajando dentro de la organización, pero también que reciben los productos o los servicios que nosotros estamos brindando. Aquí pues entonces de manera breve cuáles son los elementos centrales y recordemos finalmente para el cierre definir el problema, ver las alternativas de solución, prever los resultados, optar por la alternativa más viable que pueda ser factible, generar los elementos necesarios para el control y finalmente la evaluación de los mismos. Muy bien, con este contexto entonces cerramos el tema de habilidades directivas en esta breve introducción a la que me he hecho referencia en este momento.